Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me escribió un estudiante, pero no sé si sea de este grupo. El detalle es que no me puso su nombre. Déjenme ver, porque si no voy a grabar la clase un segundito. 64, 95, 64, 95. Pues no se identificó, no sé quién sea. Vamos a dar comenzar ya. Marco, estás presentando video. ¿Activaste tu cámara, Marco? ¿Y estás acostado todavía, Marco? ¿Marco? Está en el celular, profe. Está en el Puse el celular en la cama. ¿Y en la Porque cama, prendió la lap. Marco? Marco. Y no va a contestar. Repruébelo, profe. Marco. Ya se hizo lo que se hizo. Ya aquí estoy. ¿Estás todavía acostado en la cama? Eso es lo que prendía la lap. Déjenme traerme nada más la lista. Un segundito. Adriana, tú moviste todo de aquí, no me moviste mi lista. Aquí está. Se ocultaste. Okay. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar.
La siguiente parte de esta unidad número 5, como su nombre lo dice, es derivación e integración numérica, pues lo que sigue es la integración numérica y específicamente su temario dice integración mediante la fórmula del trapecio. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de integración numérica. Pero antes de entrar directamente a lo que viene a ser la integración numérica, voy a recordar así muy brevemente pues lo que es una integración, porque si no voy a estar hablando de la integración y aunque ya lo vieron y tomaron todo un semestre de la misma, pues nada más para recordar lo más básico, ¿eh? No me voy a ponerse un repaso del curso porque pues es muy extenso y pues no alcanzaría. Entonces, vamos a hacer un breve repaso del concepto más básico, ¿no? Lo primero que tenemos que acordarnos es que es la integral indefinida. Y pues ahí les puse la definición, ¿no? La integral indefinida es cuando tenemos una función y esa función se le encuentra su función primitiva. ¿Qué se le llama la función primitiva? Pues la función original que se tenía, que fue derivada para obtener la que ahora queremos integrar. El detalle es que cuando tenemos una función ya derivada y nos solicitan que calculemos su función primitiva o su función original de donde fue obtenida, cuando es una integral indefinida, nosotros obtenemos una ecuación como la que está aquí abajo. Miren. Me dicen que integre 2x y su integración me da x cuadrada más c. Este más c es una constante que se le llama constante de integración, que representa la posibilidad de ser cualquier número, porque finalmente si cualquier número que sea aquí lo derivamos, se va a hacer 0 y va a desaparecer. Entonces, ese más c en cuestión de integración nos entrega una cantidad infinita de posibles soluciones. Por ejemplo, si c solo valiera x cuadrada, sería si c solo valiera 0, sería x cuadrada y sería esta curva en azul. Y dependiendo de lo que valga c, por ejemplo, si vale 1, o sea que fuera x cuadrada más 1, sería esta, si fuera más 3 sería esta, si fuera menos 1. Entonces, tomando en consideración las posibilidades del valor de c, nos damos cuenta que la cantidad de ecuaciones contenidas en esta fórmula, en esta respuesta, es un infinito de soluciones. Entonces, de ahí que su nombre se llame la integral indefinida, porque lo que obtenemos es un infinito de soluciones y no obtenemos una respuesta definida, o sea, una respuesta única, sino obtenemos un infinito de soluciones. Bueno, eso es lo básico de la integración indefinida. Para integrar, pues podemos tener un montón de ecuaciones y ustedes tienen un formulario que se utiliza para poder integrar de diferentes maneras. Bueno, después viene lo que viene siendo la integral definida. La integral definida es cuando queremos encontrar el valor de una integración, pero entre dos rangos. O sea, por ejemplo, tengo mi integral, mi función, y me dicen, quiero conocer el valor desde el punto A hasta el punto B. Ese punto A y punto B representan límites de la integral. Gráficamente hablando, mi función es la que está ustedes viendo aquí, y los límites A y B representan una sección delimitada abajo de la curva. Entonces, cuando ustedes tienen una función y se desea integrar de forma definida, como la que está aquí abajo, realizamos todos los procedimientos de integración que nosotros conocemos, pero ahora ya no se le agrega el más c, sino que se le pone una línea con los límites inferior y superior. Se evalúa este resultado en el límite superior y luego se le resta su evaluación en el límite inferior, terminando encontrando nosotros un valor numérico cuyas unidades son u cuadrada. Esa u cuadrada lo que nos está diciendo es que son unidades cuadradas. El hecho de que sean unidades cuadradas lo que nos está diciendo es que estamos encontrando una área. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos
una integral definida, la respuesta que obtenemos no es una ecuación como en la integración indefinida. Lo que obtenemos es un valor numérico y este valor numérico representa el área bajo la curva de dicha función original. Eso es lo que nos va a representar el área bajo la curva. Pero obviamente si nuestra función es una función como esta que tiene muchísimo espacio y queremos saber el área bajo la curva, hay que delimitarla y por eso es que son los límites inferior y superior. Esta vendría siendo su representación gráfica de una integral definida, donde la integral de a a b de la función es el área bajo la curva. Y es en este punto, es aquí donde entra la integración numérica. La integración numérica no entra en esta parte de integral indefinida. La integración numérica cae aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, la integración numérica viene siendo un procedimiento numérico que nos va a ayudar a obtener el valor numérico de una integral. Y el valor numérico de una integral no es una integral indefinida, es una integral definida que viene siendo un área bajo la curva. Entonces, cuando ustedes les digan, miren, tengo esta integral y quiero saber su integración, hazlo por métodos numéricos, la respuesta es no se puede. Métodos numéricos no me ayuda a integrar una ecuación. Métodos numéricos lo que me va a ayudar es a integrar el área bajo la curva. O sea, me va a entregar un valor numérico, no me va a entregar una ecuación. Entonces, esa es la intención de la integración numérica. Cuando nosotros ahorita nos ponemos a recordar un poquito de lo que es la derivada numérica, recordemos que la derivada numérica tampoco nos entregaba una ecuación. La derivada numérica nos entregaba el valor de la derivada de la función en un determinado lugar. La integración es lo mismo, la integración numérica me va a entregar el valor del área bajo la curva que nosotros definamos de dónde a dónde. Muy bien, entonces, ¿cuándo voy a utilizar una integración numérica? Bueno, la integración numérica se puede utilizar en varios puntos. Por ejemplo, cuando no cuando no se conocen bien los puntos de f de x, cuando no se puede calcular la primitiva de f de x, cuando no se conoce la primitiva de la función que quiero integrar, o que cuando la función sí puedo integrarla, pero su integración representa un problema muy serio y además pues no me interesa conocer la ecuación, sino obtener su área bajo la curva y muchas causas más que podemos encontrar. Son los incentivos que me llevan al uso de la integración numérica. Cuando nosotros llegamos a la parte de una maestría, de un doctorado, donde ya nos comenzamos a meter con situaciones muy complejas, de ecuaciones bastante complicadas, donde ya derivarlas o integrarlas de manera directa se vuelve un serio problema, entonces en ese punto es cuando surgen la necesidad de utilizar estos métodos numéricos en software, porque la verdad es que ya no se hacen a mano y tampoco los tenemos que programar tan directamente. Ya hay una gran cantidad de software que se encargan de la integración y derivación numérica de ciertas ecuaciones, pero las ecuaciones no son como las que vemos aquí, muy sencillitas, ¿no? Realmente ya cuando llegamos a problemas reales de la que viene siendo la investigación, nos encontramos con problemas muy, muy complejos que no hacerlos a mano como lo estamos haciendo nosotros aquí en nuestra clase es imposible, ¿no? Simplemente no es viable. Entonces ahí es donde vamos a recurrir no a programar las ecuaciones, sino a software que actualmente ya existen, donde utilizan estos métodos que nosotros estamos viendo y resuelven las ecuaciones. Entonces podría ser que uno diga, bueno, y si un software lo va a hacer, pues ¿para qué aprendo? Ah, bueno, lo que pasa es que siempre debes de saber cómo funciona un software por dentro. O sea, ¿por qué? Pues porque el software finalmente termina siendo una programación y el que le va a dar la interpretación a la respuesta para saber si es correcta o incorrecta es uno como profesionista. Bueno, entonces en todos estos casos es cuando vamos a hablar de una integración numérica bajo estas necesidades. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la integración numérica? Cuando yo estaba preparando este tema de integración numérica,
pues me di a la tarea de investigar y pues hay un montonal, pero montonal de métodos conocidos para cálculo de integraciones numéricas. Esta interpolación de Newton-Cotes abiertas y cerradas, donde, bueno, tenemos las fórmulas de Newton-Cotes, tenemos otra forma de integración que se llama cuadratura gaussiana, tenemos otras formas de integración como las que están abajo, que es la integración de Romberg, integración adaptativa, integración de integrales impropias, el método de Monte Carlo, y no son todos los métodos, había más. Estos son los más comunes en los libros, pero los dos más comunes todavía y más conocidos es interpolación por Newton-Cotes y cuadraturas gaussiana. Ok, de estos métodos, de todos estos, su temario me marca que veamos integración numérica por el método de Newton-Cotes y además las cerradas, ni siquiera ambas, las abiertas y cerradas. Solo me pide que les enseñe esa parte. Entonces, vean cómo de la gran cantidad de métodos que existen, solamente vamos a ver un método. No quiere decir que vamos a ver una sola ecuación. Quiere decir que solamente vamos a ver un solo método. Ok, ya que entonces, de entre los diferentes métodos que existen, me estoy ubicando en cuál es el método que voy a ver y en qué aspecto, voy a iniciar ahí. Integración numérica de Newton-Cotes. Entonces, se podría decir que apenas en este punto, aquí en esta diapositiva, es cuando en realidad voy a comenzar a hablar de lo que viene siendo la integración numérica. Bueno, entonces aquí le voy a pedir favor que me ayude a leer a Sonia. ¿Se encuentra Sonia? A Marco. Sonia, ayúdame a leer esta diapositiva, por favor. Se llama abierta a una fórmula de integración numérica que no evalúa la función integrando en uno o en dos extremos del intervalo. Las cerradas se basan en el polinomio de interpolación de Newton con argumentos igualmente espaciados, fórmula de diferencias finitas. Este polinomio de interpolación no se vio en clases debido a que no está indicado como parte del programa. Sin embargo, es muy parecido al de Lagrange. A continuación será una breve reseña del polinomio de interpolación de Newton. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les había mencionado en esta diapositiva, la integración por Newton-Cotes la hay abiertas y cerradas. Las abiertas lo que tiene como característica es que no usa uno de los extremos. Recuerden que para integrar, tenemos una integral definida, tenemos que decir de dónde a dónde la vamos a integrar. Entonces, la abierta no toma en cuenta uno de los extremos, de ahí que se llame abierta. Sin embargo, las cerradas, que es las que puse en rojo, es la que nosotros vamos a usar. Y las cerradas toman como referencia una ecuación que se utiliza para interpolar. Esta ecuación se llama polinomio de interpolación de Newton y se utiliza en el tema de interpolación. Nosotros solo vimos el polinomio de interpolación de Lagrange, fue el que vimos, pero hay otros métodos. Por ejemplo, el que les estoy poniendo aquí, este que está acá arriba, es el polinomio de interpolación de Newton. Este polinomio se puede tratar de dos formas, con intervalos espaciados de forma constante o con intervalos de espaciamiento diferente. ¿A qué me refiero con esto de espaciamiento? Recuerden que cuando estábamos viendo lo de las derivadas, la derivación numérica, yo hablaba de h y les hablé de diferencias finitas, hacia adelante, hacia atrás y centradas, y les explicaba el significado de h. H representa el paso que damos del punto inicial al siguiente punto y que en una tabla simplemente lo sacábamos diciendo, a ver, ¿cuál es el delta de la X? O sea, ¿cuánto está variando la X del primer punto al segundo punto, al tercer punto, al cuarto punto? Y obteníamos un delta de X. Si ese delta de X es constante en todos mis datos de mi tabla, entonces estoy hablando de un polinomio de Newton para, ¿dónde decía? Aquí.
Y para argumentos igualmente espaciados. A eso se refiere con argumentos igualmente espaciados. Cuando la diferencia del X en la tabla es la misma entre cada uno. O sea que no, por ejemplo, que mi delta de X sea como yo les decía en derivadas, H vale 0.1 o 0.01 o 0.001, lo que sea, pero que siempre sea el mismo valor. En ese caso, bajo esas condiciones, este polinomio se reescribe con diferencias finitas hacia adelante de esta manera. Este polinomio que están viendo aquí es el polinomio de Newton de interpolación con diferencias finitas hacia adelante. O sea que podría calcular este polinomio de Newton con diferencias finitas hacia atrás o con diferencias centradas. Entonces, el que yo necesito es este, con diferencias hacia adelante y que es un espaciamiento constante. Este es el polinomio de Newton. Bueno, este polinomio de Newton, si ustedes lo analizan un poquito, se parece bastante al polinomio de Lagrange, porque comienza con Y0, comienza con un delta de X, un delta de Y, acá tenemos H, recuerden que H termina siendo también un delta de X, y así vamos teniendo un montón de polinomios. Si se fijan, este delta de X va aumentando. Recuerden que este de aquí pues va representando una derivada en el polinomio de Lagrange. No sé si se acuerdan, aquí en el polinomio de Lagrange tenemos la primera derivada, la segunda derivada y así vamos aumentando. Bueno, en el polinomio de Newton, que es este que están viendo ustedes aquí, este es el que agarra Newton-Cotes y los truncan. Agarran y lo truncan hasta aquí. O sea, solo toman en cuenta el primer término del polinomio. Este es el término independiente, este incluido, pero lo cortan hasta aquí. Ya que está tomado hasta aquí, desechan todo el resto del polinomio y solo obtenemos esta primera ecuación. Con esta primera ecuación se va a formular todo para sacar la primera ecuación de integración numérica de Newton-Cotes. Este es un pequeño preámbulo para que sepan de dónde salió la ecuación. Porque imagínense que yo comienzo a hablar de la integración de Newton-Cotes agarrando esta ecuación y les digo, pues esta ecuación salió del polinomio de interpolación de Newton con diferencias hacia adelante con espaciamiento constante. Pues no van a saber ni de qué rayos les estoy hablando, ¿no? A lo mejor con la explicación que les estoy dando aquí es una explicación corta, demasiado breve probablemente. Tal vez hubiera sido mejor incluso utilizarlo. Pero, como les mencioné y como lo menciono aquí, su programa de materia no me especifica y no me pide que veamos la interpolación con Newton, con el polinomio de Newton. Por eso es que este polinomio no se vio en clase, ¿no? No porque no quisiera, sino porque pues, no está abarcado dentro del temario. Ok, entonces hasta aquí yo me encuentro en esta ecuación y a partir de esta ecuación voy a avanzar. Me detengo un momento hasta aquí. ¿Más o menos me están siguiendo de lo que estoy hablando, muchachos, o hay alguna duda? Profe, yo me perdí un poquito, entonces digamos que la primera ecuación no la voy a tomar como tal en cuenta, sino ya solo la que está en medio. Ok, este es el polinomio de interpolación de Newton, pero tienes muchas constantes que desconoces, por ejemplo, C0, C1, C2, hasta Cn, no las conoces. Entonces, para conocer estas constantes, C0, C1 y C2, para conocerlas, hacemos uso de las diferencias finitas hacia adelante. Y con las diferencias finitas hacia adelante encuentras que C0 vale Y0, que C1 vale delta de Y entre H, que C2 vale delta cuadrada de Y0 entre 2H cuadrada, y así sucesivamente. Entonces, estas constantes se vuelven en estos valores después de haber utilizado y aplicado un método de diferencias finitas hacia adelante con espaciamiento constante. Si tú quisieras usar el polinomio de interpolación de Newton, no podrías usar tendrías que usar este. Este es el polinomio de interpolación de Newton que realmente podrías usar, siempre y cuando lo visualices con diferencias finitas hacia adelante.
Pero en este caso nosotros no nos vamos a poner a interpolar. Solamente es que la interpolación de Newton-Cotes se basa en ese polinomio de interpolación, que es lo que yo estoy tratando pues de explicar aquí. Y para sacar la primera ecuación, Newton-Cotes lo que hacen es truncan este polinomio de interpolación aquí, en el primer término, que es de donde sale esta ecuación que está abajo, y que es de donde yo voy a seguir para sacar la primera ecuación. Ok, gracias. Sí. Muy bien, avancemos entonces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí arriba? Ya tengo mi ecuación de donde yo voy a partir. Ahora, lo que esta diapositiva me está mostrando es simplemente otra forma de cómo escribir la misma ecuación. O sea, esta misma ecuación, que es esta que está abajo, la voy a reescribir de esta manera. Y estas dos significan lo mismo. Pero para podernos entender, voy a realizar una serie de equivalencias. ¿Por qué equivalencias? Porque, o sea, simplemente si se llamaba Juan, ahora le voy a llamar J, una abreviatura. O sea, sigue siendo lo mismo, nada más le estoy cambiando de letras. Ok, lo primero que tengo que entender es que voy a tener dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que es x0, y0, x1, y1. Ok, en lugar de x0 le voy a llamar A. En lugar de x1 le voy a llamar B. En lugar de y0 le voy a llamar f de A. Y en lugar de y1 le voy a llamar f de B. Entonces, estos dos puntos ahora se van a llamar así. ¿Por qué? Solamente para que entiendan el significado de esta ecuación de acá abajo. Pero si se fijan, se siguen llamando igual. O sea, siguen siendo lo mismo. Ok, ya que simplemente les cambié de nombre, los puse diferentes, me acuerdo que es un delta. Un delta es el mayor menos el menor. Entonces, delta de y va a ser y1 menos y0, tomando en cuenta estos puntos. H es el delta de x. Recuerden que H se maneja como sustitución de delta de x. Entonces, H es delta de x. Por lo tanto, es x1 menos x0. Y el punto n es un punto que le voy a llamar f1. Si yo estoy diciendo que este es y0, de acuerdo a la fórmula, este es y0, y yo vengo y dije a y0 le voy a llamar f de a. Aquí dice f de a. Si yo estoy diciendo aquí que es delta de y delta de y es y1 menos y0, y1 es f de b y y0 es f de a. Entonces, en lugar de delta de y voy a poner f de b menos f de a. Aquí está. H ya dije que es delta de x, pero en lugar de delta de x voy a poner x1 menos x0, pero x1 es a, es b, y x0 es a, entonces voy a poner b menos a, que es lo que dice aquí abajo. La x sigue siendo la incógnita, y aquí dice x0, y x0 es a, que es esta que está acá. Entonces, de esta manera, si ustedes se fijan, esta ecuación y esta ecuación son exactamente las mismas, solamente escrita con una simbología diferente. Hasta ahí, ¿nos entendimos? ¿Se entendió que es la misma ecuación solamente escrita con una simbología diferente? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, bien. Esta ecuación A y B son los dos puntos que ustedes conocen. Recuerden que es una integral definida. Y para conocer una integral definida, necesito conocer el límite inferior y el límite superior. Esas son f de b y f de a, que son los límites. Entonces, yo para poder aplicar esta forma necesito dos puntos. Por lo tanto, lo que viene siendo a, f de a, b, f de b, son constantes. Todas ellas son constantes. Por lo tanto, la única incógnita de esta ecuación es la x. Porque todas las demás sí las conozco. Bueno, ya que se tiene esta ecuación con esta nueva simbología, lo que se hace es que se integra,
O sea, pongo esta ecuación y la integro desde A hasta B para encontrarle su primitiva, recordando que esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante y esta es una constante. La única que no es constante es la X, entonces voy a integrarla respecto de X. Y después de integrarla en este rango, conociendo todas esas constantes, obtengo esta ecuación que ustedes están viendo acá abajo. Esta ecuación que ustedes están viendo aquí abajo es la primera ecuación conocida de las fórmulas de Newton-Cotes cerradas para integración numérica y es la que se conoce como regla del trapecio. ¿Por qué motivo? Porque literal, si nosotros vamos a geometría euclidiana y buscamos la fórmula de un trapecio, de cómo calcular el área de un trapecio, van a encontrar esta fórmula. A lo mejor con una simbología diferente, pero van a encontrar esta fórmula. Entonces, para conocer el área de un trapecio, se utiliza esta fórmula y se representa de esta manera. Si yo tengo mi función, es la azul, y yo quiero conocer el área bajo la curva del punto A al punto B, lo que se hace esta fórmula es trazar una línea entre estos dos puntos, formar la figura de un trapecio, que ustedes están viendo aquí, es la figura de un trapecio, y calcula el área de ese trapecio. Y para calcular el área de este trapecio utilizamos esta fórmula y por eso se conoce como regla del trapecio de Newton-Cotes para integración numérica. Y esta, la que está en azul, es la primera ecuación que realmente vamos a utilizar para hacer integración numérica. Y todo lo demás, maestro, todo lo demás es para que vieran de dónde viene. Solo la primera ecuación. Y eso que no puse los pasos desarrollados de cómo se integró. Entonces, vean cómo el conocimiento atrás de cómo se obtuvo una sola ecuación es bastante amplio. Y entonces seguramente pueden venir para ustedes la pregunta inmediata de que es, maestro, ¿y vamos a hacer todo este procedimiento para todas las ecuaciones de Newton-Cotes? Y la respuesta es no. Yo les estoy enseñando, les estoy explicando el fundamento para que sepan desde dónde viene el análisis, desde dónde vienen todas las consideraciones para obtener la fórmula que está hasta acá abajo, donde se basó el método de Newton-Cotes para integrarla, aquí está integrada, y obtener esta primera ecuación. Y esta primera ecuación es la que nosotros en realidad ocupamos y vamos a utilizar. Y esta primera ecuación representa esto. Es el área bajo la curva calculada con la forma de un trapecio. Y de ahí viene pues su nombre de regla del trapecio. Hasta aquí. ¿Nos entendimos? ¿Sí o no? ¿O me están ignorando? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora, ¿es la única fórmula del trapecio? No, no es la única fórmula del trapecio. Hay un montón de fórmulas del trapecio más. ¿Y vamos a ver todos los procedimientos para obtenerlas? No, no vamos a ver todos los procedimientos para obtener las ecuaciones. Solo quise mostrarles cómo se obtiene, de dónde viene. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Estas son las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Estas. Ok, son las más utilizadas. O sea que hay más, sí, hay más. Pero estas son las más utilizadas y su temario no especifica cuántas ver. Entonces, estas, al ser las más comunes en todos los libros, son las que nosotros vamos a utilizar. Observen cómo la regla del trapecio, que es la primera que les presento aquí, es esta formulita, y esta formulita que ustedes están viendo acá es esta de aquí. Me la voy a llevar, espérame tantito, me la voy a llevar para ponerla ahí junto y poderla comparar rápidamente. Fíjense bien, dice f de 0 más f de 1, es este.
Entre 2, aquí está entre 2. H y H, recuerden que es el delta de X, es X1 menos X0, B menos A. Entonces, observen cómo esta ecuación que ustedes están viendo aquí es esta misma de acá, nada más que escrita con otro símbolo. El hecho que diga f de 0 no quiere decir que la voy a evaluar en 0, quiere decir que es la primera, la función evaluada en x0. Si dice f de 1, no quiere decir que es f evaluada en 1, quiere decir que es f evaluada en x de 1. Entonces, observen cómo esta ecuación, que está representada de otra manera, es la misma que acá está acá arriba, es exactamente la misma. Entonces, noten, si ustedes agarran el chapra y van a buscar integración numérica, pues lo único que encuentran son las ecuaciones. No se avienta todo el rollo ni toda la explicación detallada de cómo obtenerlas. ¿Por qué? Pues porque es un choro y está bastante denso y está bastante pesado. Y eso es que, por ejemplo, la regla del trapecio nada más usó 2 puntos. La regla de Simpson, un tercio, que es esta, la segunda, utiliza 3 puntos. Y la regla de Simpson 3/8 utiliza 4 y la regla de Bowley utiliza 5. Entonces, entre más puntos utilicemos, este trapecio va pegándose cada vez más a la curva y la integración es mejor. Entonces, en este caso, cuando estemos hablando de integración numérica, la mejor fórmula para utilizar vendría siendo de estas, la de hasta abajo, la regla de Bowley. ¿Por qué? Porque la regla de Bowley toma en consideración mayor cantidad de puntos, por lo tanto se pega más a la curva y me va a entregar un mejor resultado. La otra forma de verlo es, vean cómo H está aquí al cubo, a la quinta y a la séptima. Si ustedes recuerdan, cuando vimos derivación numérica, les decía que el error por truncamiento, que aquí también lo tenemos, dependía de H. Entre H se elevara a una potencia más grande, hacer H un número pequeño, 0.1, 0.01, hacer H un número así, entonces cada vez se hacía más pequeño. Si lo elevaba al cubo, a la quinta, a la séptima, se hace más pequeño. Entonces, tomando eso como referencia, la ecuación que presenta un error de truncamiento menor de estas que les estoy presentando es la regla de Bowley, porque presenta una H a la séptima, lo que quiere decir que el error es el más pequeño. Sin embargo, la más simple de utilizar es la regla del trapecio. No quiere decir que sea la mejor, incluso podría decirse que es la peorcita. ¿Por qué? Porque vean, si esta es su curva de interés donde quieren integrar entre estos 2 puntos, la regla del trapecio no toma en consideración toda esta sección. Por lo tanto, el error de la regla del trapecio es bastante considerable, a pesar de que sea una H al cubo. La regla de Simpson, un tercio, toma en cuenta 3 puntos, entrega mejor resultado. La regla de Simpson 3/8 todavía mejor. De hecho, si quieren un resultado más o menos aceptable, yo les recomendaría utilicen la regla de Simpson un tercio. Es de las más rápidas y de las más fácil de entender y de sacar con facilidad. Esa sería mi recomendación. Sin embargo, hasta aquí, ¿cómo se llama? Son las fórmulas que vamos a utilizar principalmente. Muy bien, de aquí, chicos, ¿me expliqué? ¿Nos entendimos? Profe, por ejemplo, ahí F2 o F de 3, F de 4, así lo que sea, esos puntos están comprendidos más bien entre X0 y X1, ¿verdad? Así es, eso es correcto. Lo que haces tú para encontrar estas Fs es agarrar el intervalo de X0 a X1 y dividirlo. Por ejemplo, para encontrar 4 puntos, necesitas dividirlo entre 3. Si divides en 3 segmentos, se traduce en, 3 segmentos, se traduce en 4 puntos. Entonces, desde X0 a X1 lo divides en 3 segmentos y obtienes 4 puntos. F0 y F3 es el inicial y el final. Y F1 y F2 son los 2 intermedios. Para la de 3/8. Para la de Simpson, un tercio,
el intervalo de x0 a x1 lo divides en 2 intervalos. Y si te fijas, al momento de dividirlo entre 2 intervalos, te quedan 3 puntos. ¿Sí o no? ¿Sí, más o menos? Vamos a hacer ejercicios de todas maneras y ahí vamos a ver de el cómo hacerlo. Chicos, ¿sí? ¿Nos entendemos? Bueno, quiero suponer que sí. Bueno, igual, para que tengan las fórmulas y para que no haya problema relacionado con que es que no se veía bien en mi computadora, en mi celular, les voy a compartir aquí en el chat esta fórmula, que eso, ahí están las fórmulas para el cálculo de las de estas de integración. Así ya las pueden ver con más claridad para que no haya problema de que no, maestro, es que yo pensé que era un 1, un 2, un 3, lo que sea. Ahí se ve. Ok. Bueno, sin embargo, no son las únicas, como yo les había comentado. Estas fórmulas de integración no son las únicas. Hay más. Pero no las voy a ver todas, ni las voy a poner todas porque son un montonal. Y fíjense bien, chicos, no sé si se están percatando, pero todo esto que les estoy explicando, déjenme ponerme, estoy aquí, en esta parte, todo esto que les estoy explicando está remarcado dentro de este cuadrito y hablando exclusivamente de las cerradas. No he tocado para nada las abiertas, ni ningún otro de los temas de que están acá. Se está levantando tamaño. Ya, hija. Entonces, si ustedes se imaginan que yo quisiera comenzar a abarcar más ecuaciones, no, pues sería bastante tardado y mucho más complicado para ustedes. No es imposible porque si el temario me lo pidiera, pues aunque sea tardado, lo veríamos. Pero el temario nada más me marca que veamos fórmulas de integración de Newton-Cotes, que son estas. Pero sí voy a adicionar una más. Esta de aquí es la regla del trapecio mejorada. Resulta ser que cuando estaba viendo yo esta parte de preparación de este material, cuando lo estaba preparando, en muchos libros, en lugar de utilizar la regla del trapecio, esa, la número 1, la primera ecuación, no la utilizaban. Siempre preferían utilizar la regla del trapecio mejorada. Eso fue lo que incluso hay una regla de Simpson 1/3 mejorada. Pero la que más utilizaban o que más mencionaban era la regla del trapecio mejorada. Por lo tanto, me di a la tarea de buscarla. Entonces, la regla del trapecio mejorada también se conoce como regla del trapecio compuesta. ¿En qué consiste? Bueno, se sigue basando en la regla del trapecio. Ese es eso no cambia. Pero lo que hace la regla del trapecio compuesta es que en lugar de calcular el área de un solo trapecio, hace más trapecios pequeñitos. O sea, aquí en este ejemplo, en esta gráfica, por ejemplo, tengo esta curva, vean, y con regla del trapecio calculo de aquí a aquí, y pues resulta ser que tengo toda esta área que mi regla del trapecio no está considerando. Por lo tanto, pues es bastante malo el cálculo. Sin embargo, la regla del trapecio compuesta lo que hace es subdividir este espacio entre pequeños trapecios. Vean. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Y vemos que entonces estos trapecios se ajustan mucho, pero mucho mejor a la curva. Entonces, la regla del trapecio compuesta lo que hace es eso. Subdividir el intervalo principal, o sea, desde A hasta B, en otros pequeños intervalos y calcular pequeñas áreas de trapecios para mejorar el resultado de la regla del trapecio regular. Esta que ustedes están viendo aquí vendría siendo la fórmula para la regla del trapecio compuesta. ¿Cuál? La que está abajo. Esta que está abajo. Esta es la fórmula simplificada, porque esta es la completa. Esta es la simplificada de lo que viene siendo la fórmula del trapecio compuesta. Esta de aquí la tienen que agregar a sus fórmulas de ahí arriba. Esta, la única diferencia con respecto a la del trapecio es que subdivide el intervalo principal AB en pequeños intervalos y
calcula muchas Fs porque pues agarré el intervalo principal y lo dividí en muchos subintervalos. Este de aquí sí la vamos a utilizar dentro de nuestras fórmulas. Por lo tanto, ¿cuántas fórmulas vamos a utilizar en esta parte de esta unidad? Son 5. Trapecio, Newton 1/3, Newton 3/8, Bowle y trapecio compuesta. Son 5 las fórmulas que vamos a utilizar para integración numérica. No quiere decir que son las únicas, quiere decir que son las que nosotros vamos a utilizar para pasar este tema. Bien, chicos, hasta aquí es la parte teórica de esta unidad, de este tema. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Pregúntenme. Profe, ¿esta unidad Mande. va a tener examen teórico? ¿Perdón? ¿Esta unidad va a tener examen teórico? Muy probablemente sí, porque vimos bastantes diapositivas con teoría. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿Mande? entonces las únicas fórmulas en las que nos vamos a basar son esas últimas que acabo de mencionar. Las 5, sí. Ajá. Estas 4. 1, 2, 3, 4. Porque la de hasta arriba, esta de acá arriba, es la misma que esta. Es exactamente la misma. Entonces, 4. Y esta de acá abajo, 5. En total Ok. vamos a utilizar 5. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, vamos a terminar la clase del día de hoy aquí, en la explicación nada más teórica de todo esto. Mañana ya comenzamos con la parte de resolución de ejercicios de este tema. Ahorita ya nada más permítanme para pasar lista y terminar la clase del día de hoy. Ok, comenzamos. Entonces, Ana Grecia, Abraham Álvarez y Carmen Monserrat. Presente, profe. ¿Quién me habló? Montserrat, es que no puedo levantar mi mano. No hay problema. Noel, Vanessa y Jesús. Muy bien. Abraham Cedillo, Marina y David Rafael. Muy bien. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. ¿Estaban allá arriba, hija, las que te imprimí ayer? ¿Están allá arriba? Sí, las puse y ya no están. Ahí están, yo las moví nada más del lugar, ahí estaban. A lo mejor las pusiste abajo de un libro. ¿Me puedes ir a ver, por favor? Estaban, creo que abajo de un libro. Es que ya avienta todo. Luis Eduardo, Luis Fernando y Brian. Oliver. Luis Eduardo, Luis Fernando y Oliver. Ahí está. Luis Fernando. No está. Jorge, Sonia, Jorge Nefi, Sonia y Jorge Alexis. Jorge Alexis. No se encuentra. Ok. Jennifer, Yadira y Marco. Brian, Gustavo y María Fernanda. Muy bien. Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Juan Pablo, ahí está. Rodolfo, Jimena y Salvador. Rodolfo, Jimena, Salvador, ahí está. Viviana, Jaime, Julián. Julián.
Humberto, Salma, Alejandro. Muy bien. Jorge, Denise y Natalia. Muy bien. Montserrat, Max y Carla. Muy bien. Y Grecia, Grecia María. Mande. Sí, sí, sí. No, sí, sí se levantó. Grecia. Grecia. Ana, Grecia, más bien Grecia María. No se encuentra. Muy bien. Sale, chicos, con eso terminé el pase de lista, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Sale, profe. Tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta mañana. Gracias. Por nada, hasta mañana.